Muy, pero muy buenos días. Un gran abrazo, declarando la cobertura divina de nuestro Dios y Padre para todos ustedes, declarando que su gracia, su favor, su amor incondicional se manifiestan plenamente en la vida nuestra. Así que declarando que su gracia y su favor siempre en nosotros, su bendición, más allá de lo que nosotros mismos podemos entender. Hoy vamos a tener la continuación. Escuche bien, vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, que lo llamamos los fieles de la tierra. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos y luego vamos a entrar en el tema oído. Vamos a tratar de... la palabra tratar no me gusta mucho usarla. Vamos a procurar de ampliar lo más que podamos hoy y, por supuesto, bajo la dirección de nuestro Padre, a través de su Santo Espíritu, ampliar el tema un poco, y si no nos alcanza el tiempo, pues lo continuamos el próximo domingo, porque la idea de todo esto es que cada tema que toquemos sea ampliado y apoyado por los textos bíblicos bajo esa dirección. ¿Ok? Recuerde entonces que somos un ministerio de gracia, el ministerio de fundamentos apostólicos y proféticos Elohim, pero somos un ministerio de gracia, favor y gracia, reino, gracia, verdad presente. Esa es nuestra finalidad. Nuestra finalidad siempre es tratar de que el tema que demos quede bien sustentado a través, por medio de la palabra, y que usted pueda dilucidarlo, estudiarlo después con más tiempo. ¿Ok? Bien, damos gracias a Dios por las personas que ya han comenzado a conectarse. Bienvenidos todos, saludos. Tenemos gente ya de Italia, una diferencia de 5 horas, pero están allí. De Estados Unidos, el pastor Nelson. Okay, un abrazo para todos. Gracias, pastores, ministros del Señor que se conectan para seguir adelante. Ya de Maracay, dígase de paso, aprovecho la oportunidad de anunciar por este medio que tuvimos una actividad ayer extraordinaria allá en la ciudad de Maracay, con nuestros hermanos, los ministros los fieles de la tierra de Maracay. Así los llamo, los fieles de la tierra de Maracay. Ok, fíjense bien. Por ahí está Renzo también, el domingo pasado también se conectó. Un abrazo, Renzo, a ti, a la Chiqui y a toda la familia. Fíjense, importante, lo que vamos a tocar hoy, lo venimos tocando de la semana pasada, lo llamamos los fieles de la tierra. Basándonos, por supuesto, en el Salmo 101, versículo 6, inicio el recuento rápidamente. Allí establece la Escritura: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, o mejor dicho, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. No es lo mismo decir los ojos sobre que decir los ojos en. Algunos dirán, bueno, es lo mismo, ¿no? Porque sobre está sobre ti. En es que los ojos están en ti, dentro de ti. Entonces mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino, o mejor, en el camino de la perfección, este me servirá. Recuerda que no vamos hacia la perfección, sino que estamos en el camino de la perfección. De eso se trata. ¿Ok? Saludos a la familia Gauna Marrero, que también se está conectando. Un abrazo para todos. No me va a dar tiempo de saludarlos, pero sean todos bienvenidos, bendecidos y guardados siempre bajo la cobertura divina de nuestro Padre. Entonces, ¿qué decíamos el domingo, entre otras cosas? Que hay 5 frases bien interesantes en este texto que se las voy a repetir. Número 1. Mis ojos pondré. Mis ojos
pondré. 2, en los fieles de la tierra. 3, para que estén conmigo. El para es el objetivo, el para es la finalidad, el para es el propósito, para que estén conmigo. Porque Dios va a poner sus ojos en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y ya la mente se nos va por allí, para que estemos con Él en el cielo, ¿verdad, Señor? ¿Verdad, pastor? En el cielo, aleluya, amén. No, para que estén con Él haciendo lo que Él quiere que se haga en Él. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, si lo leemos en interpretación en contrario, si lo leemos en interpretación al contrario, leeríamos lo siguiente. ¿Quién le servirá? ¿Quién es el que va a servirle a Dios propiamente dicho? El que anda en el camino de la perfección. ¿Quiénes van a andar en el camino de la perfección? ¿Para qué van a andar en el camino de la perfección? Para que estén con el Señor. ¿Para qué van a estar con el Señor? Porque son fieles de la tierra. ¿Y porque son fieles de la tierra? Porque los ojos del Señor están puestos en ellos. ¿Lo ves? Lo lees hacia adelante, lo lees hacia atrás para darle una interpretación en contrario, para buscar siempre lo que Dios quiere decirnos ampliamente. ¿Ok? Ahora bien, si los ojos del Señor están en los fieles de la tierra, nos vamos inmediatamente a 2 de Crónicas 16:9. O sea, automáticamente nos lleva ya la visión espiritual, donde establece Dios a través de Anani, un profeta de aquella época, que se le presentó al rey Asa y le dijo lo siguiente: porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar, viste la finalidad, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Fíjate bien que no está diciendo los que son perfectos, está diciendo los que tienen corazón perfecto. ¿Qué es lo que hace que tú y yo tengamos un corazón perfecto? Acuérdate que cuando se habla de corazón, según el contexto, se está refiriendo por lo general al espíritu, por lo general, de acuerdo al contexto. Entonces, es que yo sea perfecto, que no cometa errores, que sea un aleluya, amén, que viva todo el tiempo con las manos así, porque soy santo, porque no. El tener corazón perfecto es que el Espíritu de Dios viva y reina en el corazón. Si el Espíritu de Dios vive y reina en el corazón del hombre, el corazón de ese hombre es un corazón perfecto. ¿Lo ves? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, o en los fieles de la tierra. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ahora fíjate, esto es importante. ¿Por qué? Porque yo explicaba el domingo pasado que según la parábola de Jesús en el capítulo 25, creo que si estoy en lo cierto, del libro de Mateo, capítulo 25, donde está la parábola de los talentos, versículos 21 y 23, Jesús conceptuó a un fiel en lo poco. Dios, si una persona es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Ahora, quiero explicar esto con detalle, un poco para ampliarlo. Fíjate bien. Cuando Anani, según Crónicas capítulo 16, segunda de Crónicas capítulo 16, se le presenta a Asa, al rey de Jerusalén para aquel entonces, fue por una razón. ¿Cuál fue la razón? La razón es que Asa, cuando tuvo en dificultades y no tenía un apoyo
de sus conterráneos, no tenía un apoyo militar, ni económico, ni nada por el estilo, él se apoyó en Dios. Cuando él se apoya en Dios, Dios lo libra de la situación que él estuvo presentando para aquel entonces. Luego pasa el tiempo y Asa se vuelve económicamente poderoso, se vuelve militarmente poderoso. Su reinado se fortaleció desde el punto de vista humano. Cuando él ve que tiene economía estable, que tiene un reinado entre comillas estable, y que ese reinado había hecho de alguna forma alianza con los otros reyes de la tierra circundante, él se apoyó ahora en los reyes, en las amistades, es decir, en los contactos, en los que los hombres llaman en las flechas. No vale, yo tengo una flecha en el Ministerio del Poder Popular X. Y yo tengo un contacto en tal parte, y yo tengo un contacto en tal parte. Entonces la gente vive apoyándose en los contactos, vive apoyándose en las relaciones y se apoya en eso. Y eso no está mal, yo no estoy criticando eso, ojo, eso es válido. Pero el caso es que con Asa, lo que sucedió con Asa, es que Asa, cuando no tenía ese apoyo, él se apoyó totalmente en Dios. Y ahora que tuvo el apoyo, dejó de apoyarse en Dios para apoyarse. Estoy hablando redundantemente, pero para poderme explicar. Se apoyó en sus congéneres, por así decirlo, en sus coterráneos, desechando de alguna manera a Dios como tal. O sea, Dios ya no te necesito, porque ya tengo el apoyo de las demás personas. Ya tengo el apoyo de los demás reinos. Si tengo el apoyo de los demás reinos, ya hice alianza con otros reinos, no tengo por qué ahora pedir y suplicarte y decirte, Dios, tú puedes ayudarme con pocos o con muchos. Y eso es algo que sucede en una gran mayoría de los hombres de Dios. Cuando no tengo, estoy apegado a Dios. Cuando tengo, me despego de Dios y me apego a lo que tengo. Entonces, a mí me nació una palabra cuando leí esto, y es la siguiente. Si quieres anotarla, anótala. Si no, no importa, pero yo la voy a decir. Y yo escribí lo siguiente: tengas o no tengas, siempre me tendrás a mí, dice el Señor. Tengas o no tengas, siempre me tendrás a mí. Y si me tienes a mí, lo tienes todo. ¿Ves? Tengas o no tengas, me tienes a mí, dice el Señor. Y si me tienes a mí, lo tienes todo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, cuando no tenemos, Dios. No hallamos dónde ponerlo. Cuando tenemos, Dios pasa a un segundo lugar, al tercero, al cuarto, al quinto o al último o a ninguno. Entonces, Dios nos dice hoy, tengas o no tengas, siempre me tendrás a mí. Y si me tienes a mí, lo tienes todo. O sea, te está diciendo Dios, no hagas alianza, no hagas sociedad. No, te está diciendo que tú puedes ser alianza, tú puedes hacer sociedad, sin relegarlo a Él por debajo de la sociedad que hagas. ¿Ves? No, hice sociedad con Pedro, con Juan, con María, con Juana. Ajá, ¿y? Siempre en todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos, nuestro primer socio, el único socio que tengamos o no tengamos, siempre estará con nosotros, es Dios. Es nuestro Padre. Ok. Entonces, Jesús clasificó entonces que la fidelidad estaba
sobre todo basada en lo poco. Porque en lo mucho nosotros somos fieles, pero ¿en lo poco qué? En lo poco que puedas tener. Oído con esto. En lo pocos que puedan ser las personas que te oyen. En lo poco cuando tu salud pueda menguar. En lo poco cuando tu economía mengue y ya no tengas esa libertad, esa afluencia económica. Cuando tengas pocos amigos. ¿Ves? Pero eso no lo entendió el rey Asa. Y confió más en las alianzas que tenía que en la alianza que había tenido con Dios. ¿Te das cuenta? O sea, estoy tratando de que denotemos lo que es la fidelidad, lo que es la lealtad y lo que es el dejar la confianza o depositar mi confianza más en la alianza que hago que en la alianza que tuve antes de tener lo que tengo con Dios. Espero haberme explicado bien para poder continuar. Entonces, también dije ese día que la fidelidad es un atributo divino e inmutable de Dios, que Él por su soberanía puede, puede, no es que tiene, no es que debe, puede, es una facultad, puede compartirlo con sus hijos. La fidelidad es un atributo divino e inmutable de Dios, nuestro Padre, que Él por soberanía puede compartirlo con sus hijos. No está obligado. ¿Ok? ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Ves? Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, es su fidelidad, es su atributo. En cambio, nosotros podemos tenerlo o no tenerlo, ser o no ser. Seguimos un poco más adelante para continuar con esto. Después voy a volver a la fidelidad, pero para recordar rápidamente lo que dije el domingo pasado por la hora que va avanzando. Nosotros tomamos como personaje bíblico, histórico y referencial al señor Job en 3 textos que vimos el domingo pasado. El primero fue capítulo 14, versículos 7 al 9, donde establece lo siguiente. Él dice, si el árbol fuese cortado, aún queda en él, en el árbol, esperanza. Y todos sabemos que el árbol es simbología del hombre. Por lo tanto, él, en la situación en la que se encontraba, él estaba tomando el árbol como algo, como una referencia personal. Y él dijo, mira, aunque este árbol fuese cortado, en él todavía quedan esperanzas. Y ese árbol retoñará y echará renuevos, o sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciere sobre la tierra sus raíces, y su tronco fuere muerto como el polvo, al percibir el agua reverdecerá y echará copas como planta nueva. Entonces, decíamos el domingo que Job, aunque no está dentro de la clasificación de los profetas, Job profetizó. Pero ¿cuál fue la base de Job para profetizar? Sus esperanzas. Él se subió, se montó, se afianzó sobre sus esperanzas. Cuando él vio, ya este árbol está cortado, ya este árbol como tal no tiene esperanza, no tiene vida, pues. Pero en él quedan esperanza. Y sobre la base de la esperanza, él se sube y profetiza diciendo, este árbol retoñará, este árbol echará renuevos, este árbol, aunque sus raíces se envejecieren, cuando el agua, la palabra, la unción, el Espíritu de Dios toque esas raíces, ese árbol va a retoñar y va a echar copa como planta nueva. Es decir, él
no negaba la situación que estaba pasando, no negaba la enfermedad que tenía. Él estaba leproso, se quedó arruinado, se quedó sin familia, la mujer lo insultó y lo abandonó. Y de paso vinieron unos, entre comillas, amigos y que a consolarlo, y lo que hicieron fue censurarlo, recriminarle y decirle: por algo estás pasando por esta situación, como es la mayoría de la gente. Por eso es que cuando yo lo digo con franqueza, lo voy a decir aquí, no importa que ustedes me oigan. Cuando yo estoy pasando por alguna situación, no me gusta comentarla. Y algunos pensarán que es orgullo. ¿Ves? Pero no es orgullo. ¿Sabes por qué? Porque hay algunas personas que están esperando. ¿Y eso qué es el pastor Silva? ¡Ay! ¡Oh! Y el pastor Silva, que los domingos se pone como bravucón y no sé qué. Entonces, una cantidad de personas recriminándote, que no te lo dicen de frente, pero que lo dicen tal vez por otro lado. Entonces, a veces, ¿a quiénes se los dices tú? A las personas de confianza, a los que tú consideras que son fieles de la tierra. Con ellos lo puedes compartir. A veces. Entonces, lo segundo es que el señor Job se sube sobre otra palabra y dice: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Y luego vamos a otra palabra donde él dice, 42:5, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y allí el Padre fluyó con una palabra profética para todas las personas que estaban en ese momento escuchando esa palabra. Ok. Entonces, eso fue grosso modo lo que conversamos en esa oportunidad el domingo pasado. Ahora bien, yo quiero terminar este resumen con lo siguiente. Job se apoyó sobre sus esperanzas y sobre ellas profetizó sobre su propia vida y sobre la vida de los demás. Él confió que el agua de la palabra sería percibida por sus raíces envejecidas y que esas daría vida y retoñaría su propio árbol, hablando de él mismo. Se apoyó en la vida de su Redentor y no en su propia vida. Es decir, él no vio su vida y diciendo: wow, pero yo no me merezco esto porque estoy pasando por esto, Dios mío, pero si yo soy un sembrador, si yo soy... que él no se puso en eso, él simplemente dijo: yo sé que mi Redentor vive. Se apoyó en la vivencia de su Redentor, en los méritos de su Redentor y no en sus propios méritos. Y luego, por último, él dice: ya va. Todo esto lo llevó a ver y a palpar aquello que por años había oído. Yo quiero que anotes esto en tu vida. Por años hemos estado hablando y oyendo y hablando de bendiciones de la palabra por años, ¿ok? Pero muchas veces no hemos podido palpar aquello que hemos hablado, no hemos podido palpar aquello que hemos predicado, no hemos podido palpar aquello que hemos profetizado, no hemos podido palpar aquello en lo que nos hemos proyectado. Todo esto es posible, pero Job dijo: de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven, como abriendo un panorama, un abanico de posibilidades, abriendo un abanico de que sí es posible ver hoy lo que oímos ayer, manifestar hoy lo que creímos ayer. Y si hoy no se ha manifestado, se manifestará mañana lo que creímos hoy. Bueno, todas estas cosas te las dejo allí para que tú, en el amor del Señor, las analices, las reflexiones. Y bueno, continuaremos, porque para darle continuidad al tema como tal. ¿Ok? Bien, fíjate bien.
eh, fíjate, ahora hay algo que yo quiero hablar sobre la fidelidad y la obediencia. La obediencia y la fidelidad no son sinónimos, hay una diferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque la obediencia se aprende, mientras que la fidelidad es un atributo de Dios, un atributo divino de Dios, que Él puede compartirlo con sus hijos. Entonces, si Él lo comparte, entonces es como una especie de don. Entonces, la obediencia yo la aprendo, el don es un regalo. La obediencia yo la aprendo, la fidelidad es el don de Dios que Él lo comparte conmigo. Entonces, ¿por qué digo que la obediencia la aprendemos? Hebreos capítulo 5, versículo 8 y siguientes, encontramos que dice, o que establece la escritura allí, que Jesús, aunque fue hijo, aprendió la obediencia. La palabra en el griego es la palabra upakoe, que quiere decir algo que se aprende, que no se sabía y se aprendió. Él aprendió a obedecer. La obediencia se aprende, la fidelidad es un regalo de Dios. La fidelidad es un don compartido, un atributo de Dios compartido con sus hijos, que Él puede compartirlo. Sí, espero que estén viendo las diferencias. Bien, en lo particular, como lo he dicho en varias oportunidades, yo a veces conceptúo palabras que usted no las va a encontrar en el diccionario, en la Real Academia, ni lo va a encontrar en el diccionario hispanoamericano. Pero si usted las relaciona con las escrituras, se va a dar cuenta que el concepto no está lejos de la verdad. Fíjate, yo creo en la lealtad, o mejor dicho, yo creo que la lealtad está vinculada, relacionada con el alma, sentimientos, emociones, voluntad, entre otras cosas. Entonces, yo creo que la lealtad está vinculada con la relación del alma. Es decir, esos sentimientos, la parte psicoemocional, la parte de voluntad, aquello que nos hace a veces actuar y creemos que estamos guiados por el Espíritu Santo y estamos guiados por el alma. ¿Ok? Mientras que la fidelidad es una relación más íntima que va a lo profundo del espíritu. Es decir, la fidelidad es algo espiritual, mientras que la lealtad es algo humano, algo del alma. Por eso nosotros, entendiendo, comprendiendo humanamente, podemos ser leales, pero fieles, solo que el Espíritu de Dios nos haga mantener esa relación que va por encima del alma y se profundiza más en el espíritu. Espero estar explicando bien estos conceptos. Ahora bien, en el libro de Hechos, usted lo ha leído y yo también, capítulo 4, versículo 19 al 20 y capítulo 5, versículo 29, ocurrieron cosas cuando la iglesia estaba comenzando, lo que se conoció como la iglesia primitiva, que tuvo para ese entonces muchos protagonistas, pero dos grandes protagonistas que fueron el señor Pedro y el señor Juan, los apóstoles Pedro y Juan. Entonces, ellos en su predicación, en ese auge, en ese empuje que llevaban, ellos fueron tomados, los detuvieron, el imperio de la época, junto con el concilio de la época, los religiosos y los políticos del momento, puestos de acuerdo, tomaron a Pedro y a Juan y le impusieron que ellos no siguieran hablando sobre el camino del cual ellos predicaban, que el camino, por supuesto, estaban hablando de lo que Jesús dijo e hizo. Entonces, fíjate, ellos se pararon firme ante el concilio y ante el imperio de la época y dijeron lo siguiente: juzguen ustedes si es justo obedecerle a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejarlo. Y luego afianzaron para decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjate que ellos no estaban hablando de fidelidad, ellos estaban hablando de obediencia. ¿Por qué estaban hablando de obediencia cuando ellos pudieron en algún momento hablar de fidelidad? Porque tenían que hablar de obediencia ante un régimen, oído, político y religioso de la época que les exigía obediencia a sus leyes. Y Pedro y Juan lo que estaban diciendo es, así como ustedes tienen leyes, tanto en el concilio como en el Imperio Romano, ustedes tienen sus propias leyes que exigen que los ciudadanos y los feligreses de alguna manera se las cumplan porque son sus leyes y ustedes se tienen que sujetar a ellas. Yo también tengo otras leyes que son espirituales que ustedes no pueden ver, pero yo me sujeto y me someto a esas leyes y no a las leyes de ustedes. ¿Por qué? Porque como dije antes, la obediencia se aprende, la fidelidad es un don de Dios para con nosotros. Entonces, nosotros podemos obedecer, escúchame, nosotros podemos obedecer leyes, nosotros podemos obedecer normas, aún en contra de nuestra propia voluntad. Hay cosas, aquí mismo en Venezuela, tú estás a veces obedeciendo cosas o sujetándote a cosas que no están conformes a tu voluntad. ¿Y eso qué pasa? Eso te crea inquietud, eso te va creando intranquilidad y te crea otra cosa que se llama insatisfacción. Tú dices, wow, no me siento satisfecho haciendo esto, pero hay una ley que aunque yo no esté de acuerdo con ella, me tengo que sujetar. Entonces eso es obediencia. Pero la fidelidad, cuando tú actúas por fidelidad, entonces eso te trae frutos de paz, de reposo. ¿Por qué? Porque al final eso que estás haciendo en cuanto a la fidelidad es lo que agrada a Dios en lo personal. Wow, te hice no una síntesis, pero sí te di una nota ampliatoria de la diferencia que hay entre fidelidad y obediencia. ¿Ves? Como alguien dijo en una oportunidad, querer hacer algo y no hacerlo es esclavitud. Querer hacer algo y no hacerlo es esclavitud. Quiero hacer N cantidad de cosas, pero yo no lo hago porque usted sabe, yo soy cristiano evangélico, tú sabes. Yo soy evangélico, yo soy un ministro del Señor, por eso no hago tal cosa. Eso es esclavitud. Por lo contrario, poder hacer algo y no querer hacerlo, eso es libertad, eso es gracia. Te lo repito, ¿ves? Porque la mayoría de nosotros somos más obedientes que fieles. ¿Por qué no engañas a tu esposa? No, porque eso es malo, eso es pecado. No, y si mi esposa se da cuenta con el carácter que tiene, muchacho, se me va a matar, me va a envenenar. Entonces, no engaña a su esposa porque está sujeto a una ley. Pero pregúntele a un fiel. Mira, ¿por qué tú no engañas a tu esposa? Porque no, en primer lugar, porque engañarla a ella es engañarme a mí mismo, es ser infiel conmigo mismo. Eso es fidelidad, ¿ves? Querer hacer algo y no hacerlo es esclavitud. Poder hacer algo, o mejor dicho, querer hacer algo y no hacerlo es esclavitud. ¿Ves? Poderlo hacer, pero no quiero hacerlo, eso es libertad, eso es gracia. Eso es gracia. ¿Ok? Eso es gracia. Entonces, ¿por qué tú no robas? Porque puedo ir preso, ni bobo que yo fuera. ¿Ves? Eso es que de repente quiero hacerlo. ¿Ves?
pero no puedo hacerlo porque estoy sujeto a una ley. Pero poder hacerlo y no querer hacerlo, no estoy sujeto a ninguna ley. Es a la ley del Espíritu. ¿Ves? Es fidelidad, es otra cosa. Entonces con esto espero haber dejado claro la diferencia que existe entre obedecer, entre obediencia y fidelidad. Entonces ahora sí vamos a continuar, por Dios. Ok. Viene la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo identificamos, pastor, a los fieles de la tierra en esta época? Porque usted me está hablando de la época de los salmos, imagínese. David y toda esa gente. Claro que sí, hermano Nelson. Yo le mandé saludos ya, claro que me acuerdo. Ahora eres estadounidense. Pero en aquella época eras maracucho. Bendecido. O por lo menos del estado Zulia. Fíjate, ¿cómo identificamos a los fieles de la tierra en esta época? Voy a procurar responder esta pregunta con lo siguiente. Pero antes, siguiendo como referente al señor Job. Pero antes, yo quiero nombrarte algunas otras personas históricas, bíblicas, que nos van a ayudar a identificar a cómo es eso de los fieles de la tierra, cómo me acomodo yo allí en los fieles de la tierra, cómo entro en ese margen. Ojo, quiero darte un marco bíblico, no voy a decir teológico, pero un marco bíblico, escritural, con relación a los que considero yo que son los fieles de la tierra o que pueden llegar a ser fieles de la tierra. Pero ese marco es un marco flexible, no es un marco rígido. No, si no entras por aquí no es, no, porque entonces no estaría hablando de gracia, estaría hablando otra vez de religión y de leyes y de cuestiones. Y yo le estoy hablando a los fieles de la tierra, a los que pueden hacer, pero no quieren hacerlo. ¿Ves? A esos son fieles. Fíjate, te voy a poner el ejemplo de Noé, en primer lugar. Dios llamó a Noé su siervo, pero la Escritura establece, cuando digo el pero, es para sujetar lo que vengo a decir, que Noé fue perfecto, fue justo y perfecto, oído con esto, en sus generaciones. Fíjate bien, justo y perfecto en sus generaciones. No fue que justo y perfecto en un grupo de personas, sino en sus generaciones. Es decir, sus generaciones ascendentes y descendentes pudieron decir, este hombre es justo y es perfecto. ¿Ve? En medio de sus generaciones, él fue justo y perfecto. Ahora, cuando tú buscas el porqué en el contexto bíblico, vas a encontrar un texto que dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo al señor Noé justo y perfecto en sus generaciones? La gracia de Dios en él. Fíjate que estamos hablando en la dispensación del gobierno humano. Y en la dispensación del gobierno humano ya la gracia de Dios imperaba de alguna manera sobre los fieles de la tierra. Él fue justo y perfecto en sus generaciones. Yo quiero que cuando leas eso no diga en su generación, sino en sus plural, generaciones plural. Es decir, que las generaciones pasaban, iban y venían, fueron y vinieron, y él se mantuvo justo. Fue justo y perfecto en sus generaciones, por una razón. Cuando lees el contexto, vas a leer que ahí dice que Dios establece que él halló gracia.
¿Lo ves? Entonces, lo que nos hace justo y perfecto, lo que nos hace fieles de la tierra, es su gracia. No es lo que tú hagas, no es lo que tú digas, no es cómo te comportes, es la gracia de Dios. Ahora sigamos diciendo, estoy hablando de Noé así por encima. Ahora voy a poner a otro hombre que fue Abraham. La Escritura establece que Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Y por qué fue llamado amigo de Dios? Porque dice la Escritura que él creyó y le fue contada por justicia. Y su creencia le fue contada por justicia. Hay alguien más, David. La Escritura establece que David fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. Y ya te voy a decir cositas de David. Te voy a chismear sobre David. Y encontramos a otro hombre llamado Pablo. Pablo tenía cientos de defectos, pero tuvo uno que parece que él no lo soportaba. Él mismo no soportaba esa falla. Y se la presentó a Dios en varias oportunidades. Y cuando se la presentó a Dios en varias oportunidades, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, si nosotros, siendo sinceros, le presentamos a Dios nuestras debilidades, le presentamos a Dios nuestras fallas, porque mira, a veces hablamos de nuestras debilidades y nuestras fallas con otro pastor. Hablamos de nuestras debilidades y nuestras fallas con otro ministro. Y entonces en cuanto por alguna razón ese ministro, ese pastor se moleste contigo, ay amigo, te va a echar dedo, ¿oíste? Así como dicen aquí en Venezuela. Pero Dios jamás divulgará, ni en público ni en secreto, lo que tú le dices en intimidad. Voy a repetir esto. Dios jamás revelará, ni público ni en secreto, lo que tú le dices en intimidad. Cuando tú te presentas ante Él tal como eres, como realmente eres, y le estableces, le dices: esta es la debilidad que tengo. Estoy fallando en esto. Soy miedoso, soy cobarde. Aunque tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, yo siento miedo, ¿vale? Cuando tú le hablas así a Dios, Dios jamás va a salir por ahí diciendo, va a poner un post que va a decir: José Silva, el ministro José Silva, el apóstol José Silva es un tronco de miedoso. Él no va a decir eso. Eso lo puede hacer, ¿sabes? Cualquier persona a quien tú de repente se lo hayas dicho. Pero Dios no. Él no revela ni en secreto ni en público lo que tú le estableces o le confiesas en intimidad. Eso que te quede claro. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Nuestro Padre. Fíjate. Ahora bien, veamos un poco aquí y pongamos: Dios, por su gracia, oído con esto, Dios, por su gracia, nunca tomó en cuenta los errores y las fallas de estos hombres que le te he mencionado. Por eso yo considero que estos eran los fieles de la tierra en aquel entonces, porque Dios no tomó en cuenta sus errores y sus fallas. Mira, te pongo el ejemplo. Dios no tomó en cuenta, sabiendo Dios pasado, presente y futuro de los hombres, que Noé, después del diluvio, se embriagaría y uno de sus hijos descubriría su desnudez. Dios no tomó en cuenta eso. Dios lo siguió viendo como un hombre justo y perfecto. Aun cuando Dios sabía los errores que había cometido, cometería y más adelante haría lo que haría. Dios sabía que él se iba a embriagar.
Y sin embargo, Dios no tomó en cuenta nada de eso. Como aquellos, como los amigos de Job. ¿Tú sabes por qué te pasó esto? Por esto, por esto, por esto. ¿Ves? Dios. Por eso estoy hablándole a los fieles de la tierra. Estoy hablándole a los fieles de la tierra. Eres fiel, no porque tú, yo soy fiel porque soy obediente, porque ayuno 3 veces al día, porque hago el ayuno intermitente, o porque hago vigilias, o porque ofrendo, o porque diezmo, o porque soy un adorador empedernido. No, chico, olvídate de eso. Tú eres fiel porque Dios le plació compartir su don inefable contigo. Por eso eres considerado un fiel de la tierra. Y a esos fieles de la tierra es que le estoy hablando. Entonces, fíjate, Dios tampoco tomó en cuenta la edad, la vejez de Sara y de Abraham para darle la palabra que él había prometido. Oye, yo quiero que veas esto. Dios no tomó en cuenta porque hoy día a un hombre de 50 años se le considera un viejo, ¿vale? Bueno, en algunas partes. Y de paso, la sociedad ha sellado al hombre con eso, que el hombre ahora mismo dice, tiene un dolorcito en alguna parte, y dice, oye, vale, esos son los años. No, chico, Dios, en su amor con los fieles de la tierra, no toma en cuenta la edad para cumplir en ellos su palabra, su promesa. Dios no toma en cuenta la edad de los fieles de la tierra para cumplir en ellos su promesa, su palabra. Así que levanta la frente y camina con el pecho erguido, porque Dios ha de cumplir su palabra en tu vida. Ahora fíjate, te estoy hablando así, poniéndote esta referencia, pero mira ahora lo que pasó con David. David, si yo lo filtro en este tiempo, humanamente hablando, yo diría que David era un pervertido. Se puso en una terraza a mirar a una mujer cuando se estaba bañando. El rey. El rey. Se puso. Entonces, en este tiempo, ¿cómo lo catalogarías tú? ¿Cómo lo catalogaría la sociedad? Como un pervertido. Entonces, su perversión fue tal que llegó hasta el asesinato para encubrir su error. Y con todo esto, Dios no tomó en cuenta esta situación en David y proclamó a los 4 vientos que David fue un varón conforme al corazón de Dios, porque Dios, por su gracia, no toma en cuenta, deshace nuestras fallas humanas, carnales, para Él hacer resplandecer lo espiritual en esa persona. ¿Lo ves? Yo puedo ser oscuridad por fuera, pero puedo tener un espíritu dócil por dentro, y Dios va a ver ese espíritu, y ese espíritu va a resplandecer de tal forma que la luz resplandecerá y la oscuridad no se dejará ver, no se manifestará, porque la luz de Dios en el corazón del hombre por su gracia es lo que lo hace ser fiel de la tierra. Y David fue uno de esos fieles de la tierra con todas las fallas que tuvo. Noé igual. Abraham. Ahora no hablemos nada de Pablo. Yo creo que Pablo fue uno de los peores. Pero cuando se encontró con Dios,
Dios dijo, voy a compartir mi don inefable que se llama fidelidad con este hombre. ¿Por qué? Porque quiero, por gracia. Y el apóstol Pablo, grande entre los grandes, apostólicamente hablando, lo llegó a hacer por la gracia de Dios, que no tomó en consideración ni tomó en cuenta las fallas que él pudo tener como humano, como carne, porque el Espíritu de Dios tenía que prevalecer sobre la oscuridad. Por eso el mismo Pablo escribe en la carta a los Colosenses diciendo que Dios lo trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora bien, ok, eso es lo dicho, ya te hablé de 4 hombres bien interesantes, Noé, Abraham, David y el señor Pablo. Tú puedes analizar todo lo que yo he dicho en comparación para que veas lo que es ser un fiel de la tierra, o cómo, para responder esta pregunta, cómo identificamos a los fieles de la tierra. Ahora te doy otro ejemplo, ahora más cercano, más hacia acá, más en el 2024, pues. ¿Cuál es ese ejemplo más temprano? Escúchame. Por medio de Jesucristo, del sacrificio hecho en la cruz del Calvario, por la gracia que se desbordó después de su resurrección, porque si él se hubiese muerto y no hubiese resucitado, un muerto más, un profeta más que pasó por allí y murió y ya está, se acabó la historia, se acabó la película, como dice el pastor Pavel. Mira, ahí no, allí hubo resurrección. Y cuando hubo resurrección y él presentó su sacrificio delante de Dios, se inició el periodo de gracia. Entonces, por medio de la gracia de Jesucristo en nosotros, digo lo siguiente, que superior a lo que pasó con Noé, nosotros hemos hallado, nos hemos encontrado, nos hemos envuelto y vivimos ahora en la gracia de Dios. ¿Lo ves? Si vivimos, si nos hemos encontrado, si nos encontramos, si nos envolvimos, si incursionamos en la gracia de Dios, eso significa que somos hallados justos y perfectos delante de Dios. Nada ni nadie puede señalarte, nada ni nadie puede decirte, para que Dios te perdone tienes que tener 3 días de ayuno. No, aquí no existe eso, papá. Aquí lo que existe es que he hallado gracia delante de Dios, por eso soy perfecto, por eso soy justo. Justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justo. Entonces, ahora, al igual que el Señor Abraham, Dios dijo de Abraham, mi amigo Abraham, pero ahora quiero que sepas que Dios dice lo mismo de ti y de mí. ¿Por qué, pastor? Porque por medio de Jesucristo hay una relación de amistad entre Dios y nosotros. Tercero, somos varones y varonas conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? No porque cantemos, no porque yo tenga una voz bonita, o porque toque un instrumento musical. Bueno, tú sabes por qué Dios me escogió, porque yo tengo una voz excelente, aleluya. Tengo un don extraordinario. No. Es por su gracia. Entonces, por la gracia de Jesucristo, nosotros somos conforme al corazón de Dios, superando inclusive lo de David. ¿Por qué, pastor? Porque David estuvo en ley y nosotros estamos en gracia. Ahora, la gracia la recibió él, sí, pero nosotros hoy estamos sumergidos en ella. 4. La gracia de Dios es suficiente en nosotros, indistintamente de cuáles sean nuestras debilidades. Esto tienes que anotarlo, papá, esto tienes que anotarlo. Entonces, 4 cosas bien importantes después de la cruz para con nosotros. Por medio de Jesucristo,
Hemos hallado gracia ante los ojos de Dios nuestro Padre. Nos hemos sumergido en ella y por eso somos hallados justos y perfectos. Hay una relación de amistad entre Dios y nosotros que Dios no toma en cuenta la edad cronológica nuestra para cumplir en nosotros sus promesas. Tercero, somos conforme al corazón de Dios simple y llanamente porque por su gracia divina en nosotros, Él transformó nuestro corazón para ser un corazón donde Él pudiera habitar. Cuarto, la gracia de Dios es suficiente para nosotros indistintamente de cuáles sean nuestras debilidades. No importa cuáles sean nuestras debilidades. No importa cuán profundas sean ellas en nosotros. Dios no le va a decir a nadie, ni en secreto ni en público, lo que tú le confieses a Él en intimidad. Jamás lo hará. Jamás lo hará. Entonces, indistintamente de cuáles sean nuestras debilidades, la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Él dijo, estableció y quedó escrito: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, para que Dios se perfeccione, para que el poder de Dios se perfeccione, la debilidad tiene que mostrarse. Que nos enseñan los motivadores: tú eres fuerte, llévate el mundo por delante, acábalo, destrúyelo, vamos. Cosas que son válidas. Pero en Dios, en la intimidad con Dios, muéstrale tu debilidad para que su poder se fortalezca en ti. Wow, quisiera decirte muchísimas otras cosas, pero el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Voy a terminar con estos dos textos y el domingo continuamos con este tema, los fieles de la tierra. Fíjate bien. Job capítulo 27, versículo de 3 al 6, te recomiendo que lo leas. 27 del 3 al 6. El señor Job establece lo siguiente para traer como referencia nuevamente a Job, prácticamente cerrando ya este tema de hoy, o este punto de hoy, porque el tema sigue siendo el mismo, ¿ok? Los fieles de la tierra. Fíjate bien esto. Todo el tiempo, dice Job, capítulo 27, versículos 3 al 6, todo el tiempo que mi alma, cuando lees contexto se sabe que es el espíritu, todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, es decir, el aliento de vida de Dios, todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, escucha, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Y luego sigue diciendo otras cosas, pero cierra diciendo: hasta que muera, dice Job, no quitaré de mí mi integridad. Los fieles de la tierra son íntegros. Capítulo 31, versículo 6, con este cerramos. Dijo Job: péseme Dios en balanzas. No dijo en balanza. No, pésame en una balanza que yo veo cómo la acomodo. No. En balanza, escoge la balanza que tú quieras. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. ¿Sabe qué significa eso? Los fieles de la tierra. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me seguirá. El texto base que hemos estado desarrollando el domingo pasado y este domingo. Interesante tema. Procuraremos en el nombre del Señor de cerrarlo porque es un tema muy amplio la próxima semana,
continuaremos con ello. Hasta ahora muchísimas gracias por haberse conectado, agradecido de Dios por ustedes, los declaro muy bendecidos bajo cobertura divina de Dios. Y tenía días que no le nombraba el código de honor, que es el código de honor de nuestro ministerio. Andar en la verdad, andar en justicia, en integridad y de corazón, haciendo o procurando hacer con diligencia lo que a Dios le agrada. Los declaro muy bendecidos. Un fuerte y gran abrazo para todos. Un gran abrazo para toda la gente de Santo Domingo, nuestro hermano Gustavo y su familia, y a todos los que se conectaron. Un gran abrazo. Gracias por el apoyo y gracias por estar presente. Estuvo presente Punto Fijo, estuvo presente Maracay, parte de Estados Unidos, Italia, Santo Domingo y muchos otros. Y por supuesto Venezuela. Un gran y fuerte abrazo, bendecidos todos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por estar allí. Bendecidos todos. ¿Perdón? Francia, nuestro hermano Starwin Bronson. Bendecidos todos, un gran abrazo.